Sí, buenos días. Inge, no envió lo que el Excel que iba a enviar. Mil disculpas. Ahorita mismo lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Ya, ahorita voy a desplegar una diapositiva, ya habilito. Bueno, antes de eso. Ya, lo acabo de mandar a WhatsApp el archivito de la clase pasada para que lo puedan descargar, ¿ya? Ese era el ejemplo, ¿no? De todas maneras, vamos a abrir nuestro libro. Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces. Vamos a compartirles la pantalla para que vayamos viendo y si tienen alguna duda, me la hacen saber, ¿ya? Primero, como siempre, vamos a repasar un poquito sobre los conceptos que ya habíamos leído y seguramente ustedes ya están muchísimo más versados sobre el tema de el diseño de las bases de datos relacionales, ¿no es cierto? En este caso vamos a decir que para el diseño de las bases de datos siempre nos vamos a apoyar en estos tres modelos que son los que van a permitirnos a nosotros lograr nuestra tarea de implementar una base de datos. ¿Sí? En un principio, como decíamos, vamos a trabajar en el ámbito de las bases de datos relacionales, ¿sí? En este entendido, habíamos dicho de que tenemos entonces nosotros un modelo conceptual, un modelo lógico y un modelo físico de la base de datos, ¿no? En el modelo conceptual, nosotros habíamos dicho que esta fase va a incluir la identificación de las entidades del sistema y empresariales, ¿no? Una clave de lugar superior, las relaciones que tienen cada uno de estos elementos,
lógicamente que seguramente están teniendo ustedes ya un panorama un poquito más global, entendiendo también que con la base que están teniendo en análisis de sistemas. ¿Sí? Decirles que para nosotros, por ejemplo, llegar a este modelo conceptual, el cual nos va a permitir a nosotros tener una idea más cabal sobre lo que realmente se necesita o las funcionalidades que cumplan nuestro sistema, ¿sí? En el modelo lógico nosotros vamos a ir desarrollando ya un modelo el cual nos va a ir a nosotros permitiendo ya instrumentar desde la parte informática, ¿no? Ya conociendo un poco más cómo son las entidades, cómo son las relaciones, qué atributos tiene cada una de estas relaciones. Por ejemplo, al final ya vamos a concluir con un modelo físico y pensando en una herramienta en la cual nosotros vamos a instrumentar, vamos a implementar esa base de datos, ¿sí? Para la empresa que requiera nuestro servicio. En el momento nosotros hemos ido trabajando bajo un modelo de dos temas, ¿no? En una primera instancia nosotros hemos hablado de un ejemplo de una entidad de salud, la cual necesitaba que hagamos algunos, el procesamiento y almacenamiento de algunos datos, lógicamente siempre pensando en este modelo de entidad-relación, ¿sí? No nos vamos a perder de eso. Y avanzando un poquito más, vamos a ir viendo algunos elementos que nos van a llevar a comprender más claramente cómo es que funciona este modelo de entidad-relación, ¿sí? A veces, bueno, siempre hemos manejado nosotros el lema de que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Y en este entendido, entonces vamos a construir algunos diagramas, lógicamente utilizando algunos estándares para representar la información que nos va a ser necesaria, ¿sí? En este entendido, perdóname un cachito, por favor, me está llamando el director.
etapa de organización de algunas actividades para la... va a haber un ciclo de conferencias relacionados, bueno, como uno de los números de los festejos de la carrera. Y cabalmente yo estaba, bueno, estoy comisionado ahí y era el director que me llamaba para poderme hacer algunas consultas y podamos hacer un informe de lo que habíamos avanzado, ¿no? Va a salir esta semana, entre hoy y mañana, una convocatoria para todos los que quieran presentar una ponencia, si son estudiantes igual, y para profesionales, principalmente dirigido a profesionales tanto de la carrera como de afuera también, ¿no? Pero que estén trabajando en el ámbito de la ingeniería informática. Así que estamos con esos. 1000 disculpas, chicos. Volvemos a nuestro tema. Estábamos hablando sobre que necesitamos y decíamos que una imagen habla más que 1000 palabras, muchas de las veces, ¿no? A veces con un gráfico se nos facilita mucho el entendimiento y la comprensión de una determinada situación. Por eso es que vamos a empezar nosotros a utilizar estas herramientas. Y para eso, en nuestro libro guía, tenemos este material, ¿no? De los elementos que vamos a utilizar para poder realizar un diagrama entidad-relación. Entonces, para representar a las entidades, por ejemplo, ¿qué va a ser una entidad? En el contexto de lo que ya habíamos investigado un poco en clases pasadas. Por ejemplo, una entidad va a ser una cosa, un objeto, algo de quien se pueda decir algo y registrar la información en el posible sistema o en la base de datos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, en el sistema de gestión académica e historial de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática, que era el último ejemplo que estábamos manejando, entonces podríamos decir que, por ejemplo, una entidad va a ser un estudiante, ¿no? Una entidad también puede ser un docente, puede ser una materia, ¿cierto? Y los atributos que son representados por estos óvalos, que generalmente van a ir asociados a la entidad, es decir, que va a haber una entidad con varios óvalos, y van a representarnos estos atributos que vamos a decir de ese objeto. Entonces, en algún ejemplo decíamos la entidad estudiante, ¿no? Y para el sistema de gestión académica decíamos, vamos a necesitar de entradita, digamos, el nombre del estudiante, la dirección del estudiante, ¿no? Algún teléfono de contacto, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos va a ser el atributo, ¿sí? Lógicamente pueden haber más. En el caso de la materia, por ejemplo, como una entidad, vamos a tener como atributos, digamos, el nombre de la materia, el nivel en el que está la materia, ¿no? Y lo vamos a representar con este óvalo. En algún caso vamos a tener algunos atributos compuestos. Normalmente no se va a dar, pero si se da, vamos a representar un óvalo, que va a ser el atributo, y los componentes de este atributo. Supongamos, en un caso específico, la fecha, ¿no? Una fecha es un campo es un atributo compuesto por día, mes y año, ¿no? Si quisiéramos manejarlo de manera separada, podríamos hacerlo, ¿no? Día, mes y año. Entonces, utilizamos este óvalo para representar esta forma, ¿sí? Vamos a habilitar el puntero, ¿no? Entonces, ahora, de otro modo necesitamos nosotros establecer un vínculo entre una entidad y la otra. Y ese vínculo va a ser una relación que viene denotada por un rombo, ¿ya? En el interior generalmente vamos a escribir una palabra o una frase corta que nos diga cómo se relaciona cada uno de estos elementos, ¿sí? Y hay un atributo identificador,
¿no? Ese lo vamos a representar con una línea, perdón, con un óvalo con un fondo resaltado, ¿ya? Y luego, en el caso de la jerarquía de la generalización de algunas clases, vamos a verlo un poquito más adelante, cuando, por ejemplo, encontremos este tipo de situaciones, ¿ya? Cuando, por ejemplo, vamos a entender que una generalización llamada persona, por ejemplo, que donde vamos a decir que una persona puede ser un estudiante o puede ser un docente, ¿no? En ambos casos, este profesional, bueno, estas dos personas siguen teniendo atributos comunes. Todo estudiante y docente tienen nombre, apellido, dirección y teléfono de contacto, ¿no? Y en algunos casos podrían repetirse en ambas tablas, ¿no? Y justamente para evitar ese tipo de redundancias es que surge la generalización. Pero vamos a verlo un poco más adelante en otros ejemplos, ¿ya? Entonces, lo que habíamos hablado está aquí para que ustedes lo puedan repasar. Se los voy a pasar en un cachito esta diapositiva, ¿no? Donde decimos que, por ejemplo, una entidad se denomina entidad a todo ente conceptual o físico del que se desea establecer su participación dentro del sistema de información. Una entidad concreta o física es aquella que, con existencia física, representa un objeto del mundo real, ¿sí? Una persona, un elemento, ¿sí? Una entidad abstracta no tiene una representación física concreta. Por ejemplo, la posición laboral, la materia específica que está cursando, ¿no es cierto? Y bueno, decíamos que de los atributos, que eran los elementos que van a caracterizar a una entidad, ¿sí? Y lo que decíamos finalmente era que las relaciones van a identificar cómo interactúan dos entidades, ¿ya? Entonces ya vamos a entrar un poquito más en el modelo conceptual. Vamos a decir que el modelo conceptual va a identificar las relaciones de más alto nivel entre las diferentes entidades. Esta va a presentar algunas características que van a incluir las entidades importantes y las relaciones entre estas entidades. No se especifica ningún atributo y no se especifica ninguna clave principal en este modelo. El requisito para el modelamiento exitoso necesariamente es el conocimiento del negocio, ¿ya? Esto es súper importante, ¿ya? A la hora que nosotros estemos desarrollando una aplicación, ¿ya? En cualquiera de las formas que nosotros deseemos implementar una aplicación, siempre va a primar tener un conocimiento exacto del negocio, la forma en cómo esta institución, esta empresa desarrolla sus actividades, los tipos, los pasos que desarrollan cada uno para poder desarrollar su actividad. ¿Ya? Esto es muy importante. Ya les decía yo, por ejemplo, que ustedes en otra materia que se llama análisis de sistemas, ustedes van a ir a recabar toda esta información hasta que lleguemos a un punto en el que nos entreguen un documento que va a ser plasmado en una especificación de requisitos, y aún teniendo esa especificación de requisitos, nosotros vamos a necesitar interactuar, decirle qué elementos usa para hacer su tarea, ¿no? ¿Qué datos? Entonces,
dependiendo de del grado de conocimiento que nosotros tengamos sobre cómo desarrollan las operaciones, nosotros vamos a poder hacer una representación conceptual y lógica del modelo que tenemos que lograr finalmente, ¿ya? Así que es muy importante que conozcamos en un alto grado cómo vamos a poder representar cada una de estas cosas. Y esto lo vamos a lograr solamente con la participación de los usuarios, ¿no? No es lo mismo modelar un sistema de inventario para un negocio de una tienda, de una sola tienda, por ejemplo, que generar para una cadena de tiendas. Si bien tienda, por un lado, tiene un requerimiento y la cadena de tiendas, si simplificamos y lo llevamos a la parte más simplificada, digamos, pensar en una sola tienda, puede funcionar, pero necesitamos también controlar o hacer una especificación de otro conjunto de elementos que van a hacer a la generalidad de estas tiendas, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar bastante a generar un modelo que apunte a solucionar la problemática de una manera más efectiva, ¿ya? Bueno, hablando del modelo lógico, después de pasar por el modelo conceptual, ¿sí? El modelo lógico de datos nos va a describir los datos con el mayor detalle posible, independientemente de cómo se va a implementar físicamente la base de datos. ¿Qué características debe cumplir ese modelo a la hora de desarrollarlo, ¿no? Por ejemplo, incluye todas las entidades y las relaciones entre ellas. A este nivel ya deberíamos identificar e ir plasmando, ¿no? Todos los atributos para cada entidad deben estar especificados. Y la clave principal para cada entidad también debemos ya haberla identificado, ¿no? ¿Y qué más? Se especifican las claves externas, las claves que identifican las relaciones entre las diferentes entidades. Hemos dicho que nosotros vamos a primero definir las entidades, y una vez que tengamos cada una de estas entidades, cómo relacionamos cada una de las diferentes entidades. Todo esto tiene que verse reflejado en eso, ¿no? Y una vez que hayamos llegado a este nivel, nosotros vamos a ir a la tarea de normalizar la base de datos. Esta es una tarea muy, pero muy delicada y súper importante a la hora de desarrollar los sistemas de información que sean consistentes, ¿ya? Así que vamos a demorarnos aquí un poco de tiempo para entrar ahora a la parte práctica, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar. Vamos a, bueno, dentro de las etapas del modelo lógico, por ejemplo, vamos a establecer las claves primarias, ¿no? Para todas las entidades. Si se encuentran las relaciones entre las diferentes entidades, encuentro todos los atributos para cada entidad. Hay algunos atributos que a veces, por distintos motivos, consideramos en una entidad que son parte de la relación o que son parte de otra entidad. Esto es importante también que nosotros podamos resolver, ¿sí? Y luego, lógicamente, hay un punto en el que nosotros vamos a hablar de la cardinalidad de las relaciones, ¿sí? Esta cardinalidad de las relaciones va a ser representada por la forma en cómo se relacionan estos elementos, ¿sí? Esta cardinalidad va a ser definida por la forma en cómo
participan los elementos en una o más entidades. Por ejemplo, decir, un autor, ¿no? La relación sería escribir un libro. Un autor es como decir, un autor escribe un libro. ¿Está bien hasta ahí? Decir que un autor solo puede escribir un libro, o cómo podemos decir, ¿cómo creen que puede ser esa relación, chicos? De uno a muchos, ¿sí? ¿Por qué de uno a otro? Porque puede escribir varios libros. Ya. Sí, está bien. Una relación de uno a muchos, ¿no? ¿Está bien? Ahí todos estamos de acuerdo. ¿Ustedes han visto libros escritos por una sola persona? Hay libros escritos por una sola persona. Las obras, ¿sí? Biografías. Sí, Hay una categoría especial, o hay unos libros también, que algunos libros son escritos por varios autores, ¿no? Ustedes han visto que algunos, quizás no son todos, pero hay muchas veces. Entonces, dependiendo de la complejidad y dependiendo del negocio, como decíamos hace un momento, en la forma, en cómo se maneja, entonces será más o menos complejo definir esta relación. De momento vamos a decir, o quedarnos con esto, de que un autor puede escribir un libro al menos, si no, no sería autor, ¿no es cierto? Y que este autor puede escribir muchos libros. Como tiene uno, puede tener 2, 3, 4, más de un libro, ¿sí? Entonces, siendo así, esto es lo que define la cardinalidad, ¿sí? En un caso, entonces, una de las formas de representar la cardinalidad va a ser una relación de uno a muchos, ¿sí? Pero también hay otros casos en los que estas relaciones pueden ser uno a uno o uno a muchos, ¿sí? Vamos a ir a nuestro ejemplo. Bueno, en este ejemplo ya ustedes lo tienen resuelto en el Excel, ¿no? Y vamos a irnos al Excel un ratito y después nos vamos a ir a nuestro libro guía y a ver más ejemplos para que todo esto se nos quede bien grabado, ¿ya? Vamos a ir a la parte de, bueno, primero del ejemplo, del Excel. ¿No? Entonces teníamos esto, si lo quieren ver un poquito más grande ahí. Ya les había mostrado yo la clase pasada, este es el resultado de lo que ya estábamos trabajando durante varias clases, ¿no? Entonces vamos a decir que cada uno de estos va a tener, por ejemplo, un bordecito, ¿no? Y a ver, va a ser así un rectángulo que va a tener, como dice la estructura o las normativas para representar los diagramas entidad-relación, ¿no es cierto? Y ahora, este estudiante, vamos a decir que, ¿cómo se relaciona con idiomas? Que un estudiante habla un idioma, ¿no? ¿Cómo sería la relación aquí? La cardinalidad entre estudiante e idiomas. De uno a varios y varios. Un estudiante puede hablar uno o más idiomas, ¿no? De que habla uno, Sí. habla, ¿no? Y puede hablar varios idiomas.
Ahora de aquí, entre estudiante y carrera, ¿cómo sería en este caso? Estudiante y carrera. Pensemos de que un estudiante de manera regular puede estudiar, y aquí yo voy anotando, ¿ya? Aquí le voy a poner 1 a n, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que va a ser de 1 a n con idioma, ¿no? Y de carrera, estudiante carrera, ¿cómo va a ser? Va a ser una relación de 1 a 1, ¿sí? ¿O no? Y que hay algunos que llevan 2 carreras, pero ¿Sí? Sí, yo está llevando 2 carreras. ¿En la misma universidad? Sí, Inge. 2 carreras está llevando él. Contaduría además tiene. ¡Wow! Es un genio. Ya. Entonces, sí, como les digo, depende cómo vamos a manejar esta situación. Hay normativas en la universidad que dice que si vos eres estudiante de una determinada carrera y bueno, no sé si ha cambiado esta normativa, yo me acuerdo que hace mucho tiempo estaba investigando sobre esto y decía que un estudiante, si es que ha vencido el 50%, más del 50% de las materias de una carrera, podía estudiar paralelamente 2 carreras. No sé si sea el caso del compañero, pero hay otros casos en los que, por ejemplo, también hay que analizar el tiempo, ¿no? Que un estudiante puede estudiar una carrera a la vez. O, por ejemplo, en el caso de algún docente, por ejemplo, que se ha dado alguna vez, alguien que estaba estudiando, era docente en una facultad, pero era estudiante en otra facultad. También se puede dar el caso. Pero todos estos elementos, como lo decíamos hace un momento, ¿quién nos va a dar la verdadera razón de cómo vamos a representar estas relaciones de la base de datos de estas entidades que tenemos nosotros? Son los especialistas, ¿sí? Entonces llamaremos a alguien que trabaja en la carrera, perdón, en la parte administrativa de la universidad, que domine esta situación para que nos diga, ¿no? Entonces, sí, un estudiante puede estudiar, digamos, 2 carreras. Y si fuera así, entonces la relación estudiante-carrera va a ser de 1 a n, ¿no? Entendiendo que n es que un estudiante puede estudiar muchas carreras a la vez, ¿sí? Esa aclaración. Entonces, una carrera ahora, en este caso ya está más fácil, ¿no es cierto? Una carrera tiene n materias, ¿cierto? Una carrera tiene aquí varios docentes, ¿no es cierto? N docentes. Y un docente, ¿cuántas materias puede dictar? Puede dictar varias, 1, 2, 3, máximo 4, ¿no? Entonces podríamos ponerle n materias, ¿sí? Y así establecemos la relación que existe, la relación de cardinalidad que existe entre las diferentes entidades, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta?
Hasta aquí está súper fácil, ¿no? Entonces vámonos al práctico. ¿Quién ha resuelto el ejercicio 1 del práctico? Aquí en la parte donde dice ejercicios prácticos. Y esto lo van a preparar para el día miércoles, ¿ya? Toda esta parte de ejercicios. ¿Estamos bien? Dice, por ejemplo, vamos a intentar resolver el primer ejercicio, ¿ya? Dice, construyase un diagrama entidad-relación para una compañía de seguros de coches, de vehículos, cuyos clientes poseen uno o más coches, cada uno. Cada coche tiene asociado un valor que va de 0 al número de accidentes registrados. ¿Cómo creen que podríamos hacer esto? Vámonos al Excel, ¿ya? Y aquí vamos a poner en esta ejercicio 1. ¿Qué nos dice? Control C. ¿Cómo haríamos, chicos? Dice que construyamos un diagrama de entidad-relación para una compañía de seguros de vehículos, ¿no? Cuyos clientes poseen uno o más coches, cada uno. Cada coche tiene asociado un valor que va de 0 al número de accidentes registrados. Entonces, ¿qué entidades podemos identificar ahí? ¿Qué está resaltando claramente? Autos y personas. Ya, muy bien. Autos o coches. El coche. ¿Qué más? El cliente, Inge. Seguro. El cliente. Seguro. O la persona, ¿no? Ya, por otro lado va a haber el seguro. Después, accidentes. Ya. Mecánico también puse. Ya. Eso es lo que tengo, ¿no? Ya. ¿Quién más ha hecho algo? No se olviden que tenemos que tener siempre el contexto que nos marca. Y fíjense que seguramente en más de uno debemos estar preguntándonos, pero ¿cómo trabaja una empresa de seguros, no? Entonces, por ejemplo, pensando en que es una empresa que presta un servicio, una empresa, primero, que presta un servicio va a ser el cliente, ¿no? Que es quien compra el servicio. ¿Qué compra? ¿Qué servicio, digamos? Un seguro, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, el cliente tiene un coche que lo asegura y tiene un coche asociado que va de 0 al número de accidentes. Y accidente es la otra entidad. ¿Sí? Entonces, hasta ahí más o menos consideraríamos algunos elementos o los principales. Entonces, ¿qué nos dice? Que dibujemos una entidad-relación, ¿no? Ya hemos identificado estas entidades y ahora busquemos cómo se relacionan estas. Algo parecido a esto que hemos hecho con los
docentes y los estudiantes y las materias. ¿Ya? Lógicamente que puede que haya algún programa que sea mucho más elaborado que nos permita visualizar, pero hoy día vamos a trabajar en este, ¿ya? Y voy a poner insertar, por ejemplo, aquí ya hay algunos símbolos que, por ejemplo, yo voy a usar un rombito que está aquí. Entonces vamos a decir y dibujar este elemento aquí, ¿no? Entonces este se va a relacionar. ¿Qué tipo de relación habrá? Ya vamos a verlo en un minuto. ¿Sí? ¿Ya estamos hasta ahí? ¿Cómo podríamos hacer, chicos? A ver, ¿alguna sugerencia? Quizás esto lo voy a llevar. Para ponerlo aquí. Por ejemplo, para decir una persona, y aquí al centro, ¿qué le podría poner? N, ¿no? Como dice, aquí dice seguro de coches, de cuyos posee uno o más coches. Entonces dice, una persona, ¿no? Inclusive para establecer la cardinalidad, puede tener uno o más coches. Entonces aquí en coches le vamos a poner N coches, ¿no? La relación tiene uno o más coches. Una persona, ahora, ¿qué dice aquí? Coches. Cada coche tiene asociado un valor que va de 0 al número de accidentes registrados. Entonces hay una relación entre coche y accidente, ¿no? ¿Y cómo es esta relación, chicos? ¿Me están entendiendo lo que estamos intentando hacer? Podría ser asociado. Es como que, digamos, está asociado, o también un coche tiene, también podría ser, y no encontramos otra palabra que calce mejor. Pero un coche tiene un accidente, ¿no? Ahora, ¿cuántos accidentes dice que puede tener? Dice que está asociado de uno a varios, ¿no ve? Entonces aquí le pongamos N, que es la relación de cardinalidad. Ahora, un coche puede tener un seguro, ¿cierto? Cada coche, digamos, una persona puede comprar un seguro, ¿no? Pero el seguro está ligado al coche. Entonces, un coche va a tener un seguro, ¿sí? Y aquí la relación, digamos, 1 a 1, a la vez. Cada año yo tengo que ir renovando. Entonces, esta relación va a ser de 1 a 1, ¿sí? Y en esta relación con el mecánico, ¿cómo podríamos manejarla? ¿Quién me dice? ¿Se menciona o no se menciona? La pregunta dice, construyase un diagrama de entidad-relación para una compañía de seguros de coches cuyos clientes poseen uno o más coches cada uno. Cada coche tiene asociado un valor que va de 0 al número de accidentes registrados. Pues un coche que va de
que va del 0, y podría poner aquí de 0 o 1 a accidentes, ¿no? Y un coche tiene asociado, podríamos poner aquí, ¿no? Un número de seguro. ¿Está bien? Y podríamos asociar quizás aquí también el mecánico, ¿no? Si es que quisiésemos hacerlo un poquito más, más elaborado. Pero de por ahí hasta aquí podríamos tener, sin considerar esta entidad mecánico, porque ¿cómo se asociaría? Bueno, primero, que en la problemática no nos plantea, ¿no? Entonces, de momento la vamos a eliminar. ¿Listo? Y lógicamente aquí nos falta agregar unas lineecitas que vamos a utilizarlas aquí. ¿Estamos bien ahí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Preguntas? ¿Siguen ahí, chicos? Sí. Sí. Entonces, este diagrama quedaría más o menos así, ¿no? Y más o menos estaría respondida la pregunta, ¿sí? ¿Alguien ha resuelto de una manera distinta? ¿Algo más que haya acoplado? ¿O nos quedamos con esa? Yo le hice 2. Hay diferente, dije que hice yo diferente. Por ejemplo, en auto yo le puse que bajaba revisión, de revisión si iba seguro o accidente o mecánico, ¿no? Ah, ya. Pasa por revisión, de revisión se va a entidad si es por el seguro o por accidente, y el otro lado mecánico. Ya, también. Ahora, eso, lógicamente, como decíamos hace un momento, va a depender de qué. Usted decía de que hay otra entidad que se llama revisión, ¿cierto? Asociada a coche. ¿Sí? Lo voy a poner con color verdecito. Para decir que era la A y la opción A y B, ¿listo? Revisión, y de revisión
iba a accidente y mecánico, dicho, ¿no? De revisión se iba a la entidad que es seguro, accidente y mecánico. A ver, haré otra cosa. Duplicar. Crear una copia. Así no la pierdo esta. Y en la copia, ahora vamos a hacer la versión 2. Decía, va a revisión, y de revisión va a seguro y mecánico, ¿no? Ahora esto lo voy a llevar allá. Ya va seguro y va mecánico. Está bien así, ¿no? O nos comparte mejor su pantalla. Le mando foto, Inge, que estoy con el celular. Ah, ya. O lo puede mandar Ya. directamente aquí al chat del Bueno. Meet. Ya. Ya. Mientras tanto, recomendarles de que vayamos resolviendo los ejercicios y yo voy a habilitar una sección en el Moodle para que podamos subir ahí todas nuestras actividades. ¿Listo? Por favor, antes de que nos vayamos, mándenme al chat de Meet sus nombres para que tengamos la participación y la asistencia, ¿ya? Mientras la compañera nos comparte el material, vamos a ver de que, bueno, ya hemos resuelto prácticamente la primera forma y como les decía, va a depender también mucho de la... Ahí está. O me lo manda al WhatsApp, así yo le comparto a los chicos. ¿No? Decíamos de que la segunda pregunta, por ejemplo, dice que la Secretaría de la Universidad
quiere manejar el historial de los estudiantes, ¿no es cierto? Donde vamos a ver y comprobar si es que lo que hemos hecho tiene en clases pasadas también tiene relación con esta pregunta, ¿no? Y si podemos enriquecer con algunas entidades que nos enuncian aquí. Por ejemplo, dice la Secretaría de la Universidad conserva datos acerca de los estudiantes de las siguientes entidades y nos da asignaturas, incluyendo el número, título, créditos, son los atributos, las asignaturas, la oferta de las asignaturas, los estudiantes, profesores, ¿no? Y lógicamente entre estos van a haber algunas relaciones, esas 4 entidades, ¿no? Y a partir de ahí nos va dando más información. Ya le mandé. Sí, ya, gracias. Lo voy a descargar y lo vamos a compartir para analizarlo, ¿ya? O si usted quiere nos explica y yo lo voy mostrando aquí en la pantalla. No, yo lo escucho mejor. Corríjame. Ya. Ya, la compañera nos ha mandado este ejercicio, que es la manera en cómo ella lo ha ¿dónde estaba? Ya. Ya, ahora lo tenemos. Vamos a ver de que, por ejemplo, la compañera, de una manera más completa, ha hecho de tal manera que ha identificado el cliente, ¿no? Este cliente con atributos como nombre, apellido, dirección, ¿no? Ha generado una relación compra, un vehículo, y como nos decía la pregunta, que un cliente o un usuario puede tener de uno a varios vehículos, ¿no? Y lógicamente, producto de esta relación, va a generar un atributo en la relación llamado fecha de compra, ¿sí? El auto ha identificado algunos atributos como la póliza, el precio, el modelo, el color, la marca, ¿sí? Higiene compartida de la pantalla. Ah, perdón. Perdón. Me olvida que dejas de compartir hace un minutito. Compartir. Mil disculpas. Con esto ya creo que acabamos. Estoy muy apurado por ir a
almorzar. Ya, decíamos entonces de que en la presentación, por ejemplo, la compañera ha hecho un análisis un poquito más completo, de tal manera que ha identificado una entidad llamada cliente, auto, accidente, seguro, ¿sí? Y una que se llama mecánico, también. Ahora, un cliente, hemos dicho que ha identificado como atributos el nombre, el apellido y la dirección del cliente, ¿no? Y ha dicho, un cliente puede comprar muchos vehículos, de una relación de 1 a n, ¿no? Y un vehículo puede tener los siguientes atributos, o tiene el número de póliza, el precio, el modelo, el color y la marca del vehículo, ¿sí? Y el seguro, ¿no? Se relaciona vehículo con seguro a través de una revisión. Sabemos que todo vehículo previo a ser asegurado siempre pasa por una revisión técnica, y aquí ha puesto el tipo de seguro y el pago por el tipo de seguro, ¿no? Y aquí quizás de una manera un poquito más especializada, la compañera seguramente ha averiguado de que, por ejemplo, hay como unas 3, 4 categorías de seguros, y de ahí que viene este tipo de seguro y el pago, ¿no? Que es diferenciado por el seguro. Ahora, lógicamente, si se revisa que el vehículo ha tenido un accidente, pasa por una revisión, y la cual en el accidente tiene tipificados los atributos, tipo de accidente, el número de la póliza, que bueno, ya tenemos aquí arriba del seguro, y la cobertura del seguro, ¿no? Si le cubre el seguro. Lógicamente, en el caso de que haya una revisión del vehículo, o quizás en cualquiera de los dos casos, siempre van a pasar por una revisión, y quien certifica o hace la revisión es el mecánico, ¿no? En este caso, este mecánico va a tener un nombre, un apellido, una fecha de contratación y un pago, ¿no? Un salario. Bien, me parece interesante este análisis, está mucho más completo que el que hemos hecho, aunque como nos dice, bueno, y esto para aclarar un poco aquí, ¿no? Como nos dice elaborar el diagrama entidad-relación, entonces tenemos que identificar todos los elementos de un diagrama de entidad-relación, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, para esto, cuando nos vayamos a este diagrama, entonces vamos a ver dónde está. Aquí dibujaremos de manera adecuada la entidad con sus atributos, ¿ya? Así como ha hecho la compañera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, vamos a quedar aquí, recomendándoles que vayan haciendo los diagramas entidad-relación, y que los que no han registrado su nombre manden al chat del Google Meet, ¿ya? Bien, les agradezco a todos por su atención, chicos, y seguiremos con los ejemplos la próxima clase. Y una pregunta. Diga. Es sobre el ejercicio práctico. ¿Cuánto hay que hacer? Hay que resolverlos hasta el 10, habíamos quedado mínimamente. Bueno, los 10 primeros tienen que ver con el diagrama entidad-relación, que es lo que estamos haciendo ahorita. Ya, eso va a ser hasta el día miércoles, fecha límite. Bien, si no tienen ninguna pregunta más, ahí vamos a quedar.
Les agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Eh,